Vamos a continuar con las ponencias del día de hoy. Es un honor presentarles al maestro Ignacio de Ramón Burgos. Él nos acompaña desde España y vamos a tener un simposio titulado Inteligencia Artificial y Tecnología de Prescripción Médica para el Tratamiento del TDA, una nueva era. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Pontificia de Madrid. Tiene una maestría en Neuropsicología Infantil, es investigador asociado en el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica y Complutense de Madrid. Bienvenido, maestro. Perfecto, hola. Buenas tardes aquí en España, también creo que buenas tardes también en México. Muchísimas gracias por la presentación, Pamela, y muchísimas gracias al equipo del doctor Barragán y del Hospital Infantil de México por este gran congreso virtual. Y agradecer también la invitación a Moksha 8 y a Concerta para que transmitamos esta plática sobre tecnología y sobre una nueva forma de prescripción de tratamientos como son la inteligencia artificial y las intervenciones digitales o los digital therapeutics, y hacerles una introducción a esta nueva forma de trabajar con los pacientes con TDAH. Okay, bueno. Bueno, para mí es más fácil contarles las bondades de la tecnología y de cómo la tecnología nos puede ayudar a trabajar con los pacientes gracias a que este congreso en concreto está siendo digital y está siendo virtual, y eso es uno de los grandes beneficios que nos está permitiendo la tecnología, poder acceder a cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar del globo. Y eso es el campo de la salud y el campo, en este caso, del tratamiento de TDAH, creo que se va a ver muy beneficiado en los próximos años. Voy a introducir una serie de conceptos sobre lo que es la prescripción de los digital therapeutics o de las intervenciones digitales. Voy a hacer, si les parece, una introducción de lo que es la inteligencia artificial. Voy a hacer una explicación no muy en profundidad de lo que es el machine learning, pero sí para que sepamos cómo la inteligencia artificial se desarrolla y qué es exactamente. Y luego, si les parece, vamos a hacer una pequeña introducción también de algunas de las propuestas más innovadoras en cuanto a digital therapeutics a lo largo en cuanto a salud y más concretamente en TDAH, y les vamos a contar y les voy a contar cómo estamos trabajando desde Syncrolab y cómo hemos diseñado una inteligencia artificial para el tratamiento del TDAH infantil. Bueno, exactamente qué son las intervenciones digitales o los digital therapeutics. Básicamente son cualquier tecnología que pueda ayudar a los pacientes a prevenir, gestionar o tratar patologías médicas concretas. Esto puede estar o no asociado a fármacos, y ya no solo puede estar asociado a fármacos y nos puede ayudar a prevenir o a gestionar y tratar una patología médica, sino que además tiene que, este tipo de tecnologías, este tipo de intervenciones digitales, tienen que incorporar una serie de prácticas en todo lo que es el desarrollo, el diseño, la manufactura de todos los componentes tecnológicos que pueden componer, nunca mejor dicho, ese digital therapeutic, esa intervención digital, aparte de una serie de validaciones clínicas, una serie de validaciones de usabilidad, de experiencia de usuario y de seguridad de los datos que se recaban de esos pacientes. Ya no solo eso, sino que también, además, tiene que estar aprobada y revisada por organismos reguladores como la FDA o como aquí en Europa el marcado CE. ¿Cuál es la misión fundamental de estas intervenciones digitales de prescripción médica? Bueno, la visión principal es empoderar
tanto los pacientes como los profesionales. Empoderar a los pacientes en cuanto a que estos puedan obtener y tengan en tiempo real y cada vez más de manera más precisa datos sobre sus patologías y sobre sus tratamientos, y a los profesionales empoderarles en cuanto también a que tengan datos más precisos y más objetivos de la evolución de sus pacientes y de cómo los pacientes están admitiendo y realizando sus tratamientos o sus intervenciones. Bueno, una pregunta importante es por qué realizar intervenciones digitales, ¿no? Nosotros siempre ponemos unos estudios realizados por Paul Dagam, que es el CEO y es un doctor de la compañía Mindstrong. El doctor Paul Dagam introduce 3 conceptos muy importantes de déficits que todavía tenemos en el tratamiento y en el diagnóstico de salud mental y más en concreto de patologías como el TDAH o patologías neuropsiquiátricas. Y básicamente tienen 3 grandes, tenemos todavía 3 grandes fallas que sería conveniente seguir evolucionando y trabajando en los próximos años. Y es, por un lado, que todavía no tenemos una precisión o todavía no tenemos la precisión que nos gustaría en cuanto a los diagnósticos. La gran heterogeneidad de variables, de síntomas a los que nos enfrentamos en los trastornos neuropsiquiátricos generan una falta de precisión en estos diagnósticos. Esta falta de precisión se ve también porque adolecemos todavía de biomarcadores que nos permitan tener una respuesta precisa de cuáles son los diagnósticos de nuestros pacientes. Además, esta falta de precisión en los diagnósticos se une también una falta muchas veces de medidas fiables a la hora de recabar información de nuestros pacientes. En algunas pláticas en este mismo congreso se han oído algunas quejas o algunos comentarios de algunos de los doctores y profesionales que comentaban cómo tenían que entrenar a los observadores, ya fuesen pacientes o ya fuesen familiares de los pacientes, en observar sus conductas para que las tradujesen correctamente y que los profesionales pudiesen pudiesen identificar y realizar los diagnósticos diferenciales de una manera más precisa, ¿no? Esa falta de medidas fiables, es decir, que todavía adolecemos de medidas objetivas en la práctica clínica, favorece el que todavía tengamos una acción, que todavía los tratamientos a los que nos enfrentamos no sean proactivos, sino que sean reactivos a los síntomas que aparecen en los pacientes. Tan es así que un estudio de Forney en el año 2016 estableció que solamente de aquellos pacientes que evolucionan incorrectamente, es decir, que evolucionan, digamos, de manera poco adecuada en nuestros tratamientos, somos capaces de identificar. El otro 80% de los pacientes que evolucionan de manera incorrecta o levemente incorrecta, no somos capaces de identificarlos. Por tanto, esto genera también lo que comentaba anteriormente de una medicina o de una intervención todavía reactiva más que proactiva, ¿no? La idea es que, la idea también de este grupo de investigadores
igual que de la nuestra, de Synchrolab, es crear tecnología que nos permita cambiar el modelo y cambiar el paradigma de una medicina y de una intervención en neuropsiquiatría reactiva a generar una intervención proactiva. Es decir, que podamos ir identificando en tiempo real cómo evolucionan nuestros pacientes y de esa manera conseguir que podamos intervenir antes en las patologías a las cuales nos enfrentamos. Bueno, esto como un por qué o por qué queremos generar tecnología que nos ayude en tiempo real a cambiar ese modelo y ese paradigma de una neuropsiquiatría o de una psicología reactiva a una psicología proactiva, ¿no? Nosotros hemos identificado la inteligencia artificial como una tecnología que nos va a permitir generar ese cambio de paradigma. La inteligencia artificial es básicamente cómo las máquinas aprenden de una manera parecida al hombre. No tiene mucho más misterio que esa definición. Hay diferentes tipos de algoritmos de inteligencia artificial. Digamos que la inteligencia artificial engloba muchas otras disciplinas en las cuales ahora nos vamos a introducir. Los algoritmos de inteligencia artificial están desarrollados, la gran mayoría de ellos, desde hace décadas. No es nada nuevo el uso de inteligencia artificial. Ya en los años 70 en el MIT se introdujo, y sobre todo en psiquiatría, ya en los años 70 en el MIT se introdujo un pequeño programa de software con un algoritmo muy sencillo en el que los psiquiatras trataban de introducir a través de preguntas, bueno, un tratamiento de los pacientes y eso fue el inicio de cómo los algoritmos de inteligencia artificial o los primeros algoritmos de inteligencia artificial se aplicaron a la salud mental y en este caso a la psiquiatría. Sabemos que es importante tener en cuenta cómo está desarrollado cada uno de los algoritmos, porque a nivel ético y a nivel clínico no es lo mismo unos algoritmos u otros. Esto también es importante dejarlo muy claro. Las llamadas ahora mismo redes neuronales, por ejemplo, las redes neuronales, uno de los ejemplos lo tenemos delante, son un conjunto de algoritmos que son una caja negra en las cuales uno introduce, digamos, una serie de nodos de información y no sabemos cómo la máquina está realizando inferencias en función de los inputs que nosotros le hemos introducido. Esto tiene una serie de consecuencias y es que a nivel tanto regulatorio como a nivel ético, como a nivel clínico, nosotros no podemos, una vez que, por muy eficaz que sea una inteligencia artificial asociada a una patología basada en red neuronal, nosotros no vamos a poder identificar cuál ha sido no vamos a poder traquear cómo ha sido el camino de información de los datos y, por tanto, no vamos a poder demostrar que eso tiene un sentido clínico y un sentido ético, ¿de acuerdo? Por eso es importante que sepamos a la hora de enfrentarnos a diferentes softwares, a diferentes servicios, a diferentes tratamientos o a diferentes digital therapeutics que estén basados en inteligencia artificial, es importante que sepamos cuáles son estos algoritmos que componen estos productos, ¿no? Lo que comúnmente llamamos inteligencia artificial en la calle es básicamente machine learning. Y el machine learning es algoritmos que hacen que la máquina resuelva un problema de manera automática y en algunos casos, sin supervisión de un experto. Es decir, que la máquina va aprendiendo de manera automática, sin ningún tipo de supervisión, a medida que va generando interacciones con los datos del contexto. ¿De acuerdo? ¿Qué
Claro, no es lo mismo hacer una inferencia con estos datos que tenemos ahora mismo en la diapositiva, es decir, con esta variabilidad de los datos, no es lo mismo hacer una predicción, es decir, no es lo mismo decir qué es lo que va a suceder en un tratamiento, por ejemplo, o qué es lo que va a suceder en una evaluación o en un diagnóstico, que si tenemos esta otra cantidad de datos, ¿de acuerdo? Es decir, esta primera parte sería los datos de la anterior diapositiva, pero si aumentamos la cantidad de datos, vamos a poder conseguir unas predicciones más precisas. Como les decía antes, los algoritmos de inteligencia artificial están presentes en todo lo que es el desarrollo de software y el desarrollo de la ingeniería de software desde hace décadas, pero la gran diferencia de la última década ha sido la cantidad de información y la cantidad de datos a la cual podemos acceder para alimentar estos algoritmos. Eso es lo que realmente está haciendo que la inteligencia artificial y que los algoritmos de Machine Learning sean en la actualidad disruptivos y que sean una tecnología absolutamente disruptiva, ¿no? La cantidad de datos. Sabiendo también y teniendo en cuenta, y esto es muy interesante, que llega un momento en el número o en la cantidad de datos que ya no consigue mejorar la predicción. Es decir, que llega un momento en el que da igual la cantidad de datos que le enseñes o que le des a un algoritmo, que esa precisión del algoritmo se va a quedar como está, no va a mejorar su rendimiento, ¿no? Esto, digamos, que es uno de las paradojas del Machine Learning, ¿no? Bueno, ¿cómo de lejos está la inteligencia artificial de la salud? Bueno, parecería que la inteligencia artificial pues, es una cosa que todavía está en los albores o que todavía está en los laboratorios o en los ordenadores de algunos emprendedores en Silicon Valley, pero no parece que eso sea real. Actualmente, estas son, digamos, todas las prescripciones de inteligencia artificial que se están aprobando en la actualidad por la FDA, y uno de los campos que más está desarrollando algoritmos de inteligencia artificial para el tratamiento de sus pacientes y el tratamiento de las patologías de sus pacientes es salud mental y radiología, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, salud mental está realizando y está diseñando una gran cantidad de algoritmos para conseguir lo que decíamos al principio, para poder abarcar toda la gran heterogeneidad de variables y síntomas a los que nos enfrentamos día a día. Tan importante está siendo el desarrollo de la inteligencia artificial en salud y en salud mental, que ya se ha generado y se ha desarrollado un apartado, un apéndice, una extensión de las guías Consort para los clinical trial sobre cómo realizar los clinical trial que estén fundamentados o cuyos tratamientos o cuyas intervenciones estén fundamentadas en inteligencia artificial. Es decir, que ya incluso las guías Consort nos están diciendo cómo tenemos que realizar nuestros ensayos clínicos, y me incluyo dentro de este grupo, si nuestras intervenciones tienen algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, eso en cuanto a la inteligencia artificial, pero nosotros no solo estamos realizando algoritmos de inteligencia artificial, sino que esos algoritmos de inteligencia artificial los queremos encapsular en una serie de tecnologías que nos ayuden a que los pacientes se adhieran mejor a los tratamientos y tengan una serie de mejoras cognitivas, en este caso de mejoras cognitivas, pero que tengan una experiencia, como decíamos al principio, una experiencia de usuario que sea adaptada y, digamos, que sea placentera dentro de lo que cabe.
Aquí tenemos uno de los laboratorios más importantes en el mundo de estudio de cómo los videojuegos, y más en concreto los videojuegos de acción, influyen en el cerebro humano, tanto en población infantil, adolescente, como en población adulta y mayores, ¿no? Este es digamos, este es el laboratorio de la doctora Babelier, que está en Ginebra, y este laboratorio tiene una extensa bibliografía y referencias sobre cómo los videojuegos de acción y cuáles son los ingredientes necesarios para que un videojuego ayude a la reorganización y a la plasticidad cerebral de las personas y los gamers que están jugando a estos juegos. Es cierto que no todos los videojuegos tienen estos ingredientes o tienen estas características, pero también es cierto que aquellos que sí lo tienen generan una reorganización en el control atencional, en la flexibilidad, que puede ayudar, en este caso, a pacientes cuyos procesos cognitivos están afectados, en concreto el control atencional y flexibilidad, como pueden ser los pacientes con TDAH, y pueden ayudarles si se reorganiza y se generan videojuegos que estén correctamente diseñados y clínicamente diseñados a mejorar sus procesos cognitivos y que eso genere una cristalización de mejora de síntomas y mejora de conductas en el día a día. Bueno, les voy a introducir algunos de las propuestas más innovadoras dentro de la salud mental sobre y digital therapeutics, intervenciones digitales, para luego pasar a TDAH más en concreto. Existen actualmente 3 propuestas que desde mi punto de vista son las más innovadoras actualmente en este sector y en este campo del trabajo en salud mental. El primero de ellos que les presento es Peer Therapeutics. Peer Therapeutics es una compañía de Boston que ha realizado una serie de aplicaciones móviles que en conjunto con fármacos, acuérdense que podía estar o no podía estar asociado a fármacos. En este caso, esta compañía, estos investigadores han generado una serie de aplicaciones que, unidas a un fármaco en concreto de control de las adicciones, más en concreto a los opiáceos, genera una respuesta y una adherencia al tratamiento muy superior al fármaco o significativamente superior al fármaco y, por tanto, mejora los resultados del tratamiento de manera significativa. Como decíamos, estas aplicaciones están aprobadas por la FDA y deben de ser prescritas por un facultativo, por un médico, ¿de acuerdo? Por un doctor. Otra de las propuestas que desde mi punto de vista es muy innovadora es la propuesta de Mindstrong. Comentábamos antes, el doctor Paul Duggan es, digamos, el doctor en los cuales me he basado para realizar este diagnóstico de cuáles eran las fallas que teníamos actualmente en el diagnóstico y en el tratamiento y cómo estos pioneros están generando un cambio de paradigma en todo lo que es la psiquiatría y la neuropsiquiatría, tratando de conseguir tratamientos y diagnósticos que sean proactivos más que reactivos. Esta compañía ha creado una aplicación móvil también que te la descargas en tu dispositivo y te hackea, entre comillas, este dispositivo para analizar todos los movimientos que tú haces en la aplicación, de tal manera que va a generar lo que ellos llaman tu biomarcador digital, es decir, tu fenotipo digital. ¿Eso en qué consiste? Pues consiste básicamente en tiempos de reacción, cómo haces el tapping, cómo manejas
cómo manejas la información, cómo haces el corta y pega, todo eso, es decir, todo lo que manejamos de manera habitualmente en el móvil, lo han correlacionado con pruebas y pruebas gold estándar de procesos cognitivos, de procesos psicológicos, de escalas psicológicas, para generar un biomarcador digital y conseguir que a lo largo del tiempo tú, como paciente, estés controlado día a día por esa aplicación, y si en algún momento empeoras significativamente, digamos, tengas un chat con un terapeuta y así puedas anticipar posibles crisis y puedas anticipar posibles dificultades con un mayor tiempo de reacción, ¿de acuerdo? Ya por último nos metemos de lleno en el tratamiento de, el TDAH, ¿no? La compañía que actualmente está generando unas intervenciones digitales más avanzadas dentro de lo que es este campo es Akili Interactive, que ha sido actualmente aprobada, ha sido su videojuego basado también en un algoritmo de inteligencia artificial, ha sido aprobada por la FDA en este 2020, de tal manera que este tratamiento mejora significativamente respecto a placebo y respecto ha realizado ensayos clínicos con más de 500 pacientes, mejoran los resultados en control inhibitorio, en memoria de trabajo, en flexibilidad, en los síntomas nucleares y principalmente en control de la interferencia, es decir, en control inhibitorio. Digamos que esta compañía ha generado un videojuego que ha sido capaz de reorganizar los procesos cognitivos que están afectados en el TDAH de una manera más, digamos, más básica, ¿no? Como es el control inhibitorio. En nuestro caso, en el caso de Syncrolab, les vamos a comentar ahora cuál es la filosofía y cuál es el concepto que nosotros tenemos detrás de los tratamientos para TDAH, ya que nuestro concepto es un concepto un poco más transversal que el que propone Akili. Akili propone un tratamiento muy preciso de estimulación del control inhibitorio, y nuestro objetivo es más transversal que eso, ¿no? Nosotros actualmente estamos realizando ensayos clínicos ya no solo para prescripción de TDAH, sino para también prescripción en ictus, prescripción para TDAH adulto, y también estamos iniciando los ensayos clínicos para la prescripción de deterioro cognitivo leve en población mayor. Bueno, como todo, digamos, como toda intervención digital, decíamos al principio, tiene que tener las fases como si fuese cualquier otro medical device, las fases de validación clínica que las tenemos puestas ahí, el descubrimiento de la molécula, en este caso del principio de esa inteligencia artificial, cuál es el modelo cognitivo que hay detrás de esa inteligencia artificial. Luego se realizan las pruebas de concepto y el estudio piloto con entre 30 y 100 pacientes, y una vez que se han demostrado la seguridad y la eficacia de las intervenciones de estos medical device, se pasaría a un estudio pivotal en los cuales pues, se hace un estudio de cerca de 200 o 300 pacientes en función del estudio del tamaño de la muestra, de la bibliografía, y eso se lleva después a que sea la FDA o los organismos reguladores los que aprueben la eficacia de los tratamientos, ¿no? En nuestro caso,
nosotros pertenecemos a, como bien nos han presentado, pertenecemos al Laboratorio de Neurociencia Cognitiva, algunos de nosotros, de Neurociencia Cognitiva y Computacional de la Politécnica de Madrid. Y este laboratorio está fundamentado en la magnetoencefalografía, en la técnica de magnetoencefalografía, y a través de las últimas décadas nosotros hemos ido investigando cómo hemos pasado de un paradigma de localizacionismo de los procesos cognitivos en diferentes áreas del cerebro a un concepto del proceso cognitivo como comunicación de las diferentes redes neuronales, ¿no? Es decir, que el proceso cognitivo ya no está alojado en un área del cerebro, sino que surge de la comunicación de diferentes áreas del cerebro. En esa comunicación es donde surge el proceso cognitivo. Y de ahí que se generen los diferentes hubs de información. Y dado que hay unos hubs que tienen más información que otros o que permiten la comunicación más fluida que otros hubs que no tienen esa cantidad de información, si se lesiona aparecen síntomas pues, como anomias, como etcétera, ¿no? Pero no quiere decir que la función esté localizada en esa área, sino que la comunicación se ha cortado y, por tanto, la información no fluye y se generan una serie de patologías, una serie de síntomas, ¿no? Digamos que eso es para nosotros la base de nuestro modelo de intervención para nuestros pacientes. Eso es lo que nosotros le vamos a enseñar a nuestra inteligencia artificial. A nuestros algoritmos de inteligencia artificial les vamos a enseñar cómo se tiene que reorganizar la red basándonos en la conectividad funcional del cerebro, ¿no? Para nosotros, estos tres conceptos que tenemos en la pantalla son los tres conceptos fundamentales que alimentan nuestra inteligencia artificial, como es toda la base de conectividad funcional, la base de este conocimiento tiene, digamos, como objetivo la reorganización funcional del cerebro y si vemos el cerebro que está organizado correctamente funciona como un sistema biológico de small world. Esto es un concepto, digamos, que comparten todos los sistemas biológicos y que es para nosotros el objetivo fundamental de nuestra intervención, que el cerebro se comunique de manera correcta, pareciéndose a una comunicación small world, que sería esa comunicación adecuada entre las diferentes áreas, que se beneficia tanto de comunicarse entre áreas que están cercanas como aquellas áreas que están lejanas. Es decir, que la comunicación a larga distancia y la comunicación a corta distancia se organice de una manera adecuada. Y por último, para reorganizar, digamos, esa conectividad funcional, conseguir el objetivo que es que el sistema y el cerebro se beneficie tanto de la comunicación a largo como de la comunicación a corto, tenemos lo que son las dual task. Es decir, las dual task, aquellas tareas que suponen el solapamiento de dos procesos cognitivos de manera simultánea, va a ayudar a que se reorganice esa comunicación que estaba deficitariamente organizada. Pero además de eso, para nosotros la inteligencia artificial y las intervenciones digitales también consiguen aunar los beneficios de los dos principales tratamientos que hay actualmente disponibles para estos pacientes, como son la terapia presencial o la terapia, la psicoeducación, la terapia cognitiva, la terapia psicológica y la terapia farmacológica. ¿Cuáles son los beneficios de la terapia farmacológica desde nuestro punto de vista como diseñadores de intervenciones digitales? Que es remota, es decir, que en cualquier momento tú puedes acceder a tu tratamiento si tienes tu pastilla disponible.
No tienes que hacer y recorrer 200 kilómetros o 100 kilómetros o 50 kilómetros para ir a una sesión presencial y conseguir acceder a tu tratamiento. Eso es muy importante porque aumentas la recurrencia del tratamiento. Por tanto, es remoto, por tanto, y además es inmediato, es decir, que los efectos en la mayoría de las veces suelen ser bastante rápidos, ¿no? Para nosotros eso son los grandes beneficios, ¿no? Pero tenemos los efectos secundarios que son los grandes inconvenientes, ¿no? de los fármacos. Los efectos secundarios que provienen de una falta de personalización de las moléculas que utilizamos. Es que esas moléculas, digamos que no son personalizables, son básicamente las mismas para cada uno de los pacientes y eso genera, por tanto, la posibilidad de efectos secundarios, ¿no? En el otro lado tenemos la parte psicológica o los tratamientos psicoterapéuticos o de rehabilitación cognitiva, etc. Estas intervenciones tienen un gran beneficio y es que, por un lado, los efectos secundarios son relativamente reducidos, la personalización de los tratamientos suele ser bastante alta, ¿vale? Y la precisión en la organización de los tratamientos suele ser también bastante alta. Pero tiene una característica muy importante y es que no es remoto. Para nosotros eso es un inconveniente muy potente porque reduce la cantidad de estimulación o la cantidad de prescripción del tratamiento a una vez por semana o 2 veces por semana como muchísimo, y eso en muchas ocasiones no son dosis suficientes para encontrar resultados a corto o medio plazo. Además, bueno, digamos que nosotros en la inteligencia artificial hemos encontrado la posibilidad también de conseguir que los tratamientos sean remotos, es decir, que generar una serie de intervenciones digitales nos permite llevar a los pacientes los tratamientos en sus dispositivos móviles, nos permite personalizar al máximo las intervenciones y también lo que nos permite es reducir los efectos secundarios, consiguiendo además que podamos acceder a efectos a medio y largo plazo si conseguimos reorganizar la red de manera adecuada, que es el objetivo que comentábamos al principio. Bueno, ¿cómo nosotros hemos diseñado esta inteligencia artificial? Bueno, nosotros hemos alimentado estos algoritmos con toda la literatura que hemos ido revisando a lo largo de los últimos 10 años, principalmente y basándonos en la Agencia de Healthcare y Research and Quality de Estados Unidos, en la cual se reorganiza cuál es la calidad de los trabajos en función de cómo están diseñados estos papers y cómo está diseñada esta literatura. Digamos que nosotros comenzamos por la cúspide de esta pirámide de información y vamos alimentando los algoritmos con todas estas referencias, ¿no? De tal manera que una vez que se han introducido o que se han realizado todos los esquemas de toda esa literatura y todas esas referencias, a la inteligencia artificial hay que, en este mundo se dice, se le da de comer toda esta información, ¿no? Nosotros, además, hemos diseñado una plataforma en la cual el profesional tiene acceso a cómo va evolucionando el paciente día a día, es decir, que el profesional tiene estadísticas en tiempo real de cómo sus pacientes están evolucionando y esto es un paso más hacia ese cambio de paradigma que decíamos al principio de una medicina reactiva contra una medicina proactiva. Este es nuestro aporte a ese cambio de paradigma y creemos que en los próximos años va a tener mucho sentido y mucha aceptación por parte de los profesionales. La posibilidad de ver en tiempo real
cómo evoluciona. Las evaluaciones desde nuestro punto de vista van a cambiar desde una foto fija en un momento a un vídeo de cómo evoluciona el proceso cognitivo a lo largo del tiempo, ¿no? Esa información, digamos que esta plataforma en la cual el profesional puede acceder a la información de los pacientes, tiene también una característica importante, y es que los profesionales introducen el perfil cognitivo del paciente de tal manera que son los profesionales los que generan la información adecuada que hay que enviarle a la inteligencia artificial. Eso es lo que nos permite que nuestros algoritmos estén supervisados, entre comillas, por un especialista. Digamos que en nuestra plataforma el profesional introduce el nivel de afectación de cada uno de los procesos cognitivos que el paciente tiene afectados. No solo una etiqueta diagnóstica. Las etiquetas diagnósticas a nivel de rehabilitación de procesos, a nosotros como generadores de este tipo de intervenciones, nos dicen en parte alguna información, pero no nos permite una flexibilidad adecuada a la hora de rehabilitar el proceso cognitivo. De tal manera que si nosotros tenemos el perfil cognitivo del paciente, nosotros vamos a poder trabajar de una manera mucho más transversal con él. Es decir, nuestra inteligencia artificial no trabaja un proceso cognitivo, como veíamos antes en otras propuestas, como el control inhibitorio. Nosotros trabajamos el proceso de manera transversal y nuestra inteligencia artificial reorganiza los procesos cognitivos en tiempo real de cada uno de nuestros pacientes, no de los pacientes con TDAH o de los pacientes con ictus, sino de Pepito o Menganito, ¿vale? Esa información que ha introducido el profesional se envía al motor de inteligencia artificial y este envía a las aplicaciones móviles el mejor tratamiento para cada uno de los pacientes. Aquí pueden ver un pantallazo de cómo es el perfil cognitivo y cómo se introduce el perfil cognitivo, pero esto es lo interesante. Es decir, que nuestro algoritmo lo que hace es que identifica cuál es el mejor tratamiento posible para ese paciente. Nosotros tenemos más de 5 millones de puntos de datos y lo que hace nuestro algoritmo es que cada vez que introducimos un nuevo perfil, cada vez que introducimos un nuevo paciente, aprende del rendimiento del paciente, le prescribe cuál es el mejor tratamiento posible y alimenta y retroalimenta el motor de nuevo con el rendimiento del paciente, con el feedback, con la conducta del paciente en el día a día. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que a lo largo del tiempo, a lo largo de las sesiones y a lo largo de los meses, el proceso cognitivo se vaya apareciendo y tenga un rendimiento parecido al de un desarrollo normotípico. Es decir, que nosotros le hemos dado a la inteligencia artificial una base de cómo es el desarrollo normotípico, le hemos dado una base de cómo es el desarrollo, de cómo se afectan los procesos cognitivos en diferentes patologías, y lo que hace la inteligencia artificial es reorganizar ese proceso cognitivo para que se vaya adecuando cada vez más a un desarrollo normativo. Bueno, aquí tenemos el comienzo de nuestros estudios pilotos, es decir, una vez que hemos descubierto nuestro, entre comillas, principio activo, cuáles son nuestros modelos cognitivos que están detrás de la inteligencia artificial, se los hemos enseñado y hemos generado un corpus de conocimiento que la inteligencia artificial y nuestros algoritmos van aprendiendo y van mejorando día a día, tenemos que validar eso, como hemos dicho al principio, a través de ensayos clínicos. Bueno, digamos que sería la base de las afectaciones que están presentes, en este caso en el TDAH, pero cada uno de nuestros ensayos clínicos tiene toda una serie de referencias y toda una serie de bibliografías, ¿no? En este caso, uno de los trabajos en los cuales nosotros nos hemos basado para estudiar cuál es la reorganización del cerebro de los pacientes con TDAH es el trabajo de Dardo Tomasi y Nora Volkov, de cómo la conectividad funcional está afectada en el TDAH y en concreto las áreas posteriores y las áreas
frontales. Bueno, nosotros hemos diseñado, por tanto, un estudio clínico simple ciego randomizado, porque ahora comento el porqué del simple ciego. En los siguientes ensayos clínicos son doble ciego, pero digamos que el diseño del estudio clínico del estudio piloto es un estudio simple ciego randomizado con una evaluación previa, una evaluación post y una evaluación a 6 meses. La evaluación previa es una evaluación neuropsicológica con magnetoencefalografía. El estudio, digamos, el grupo se aleatoriza en aquellos pacientes. En el grupo experimental utilizan nuestras intervenciones digitales, y el grupo placebo utiliza lo que se llama una sham task, que es una tarea que parecería o que se podría incluso decir o prescribir como que mejora la atención, o puede trabajar la atención, o puede trabajar la memoria de trabajo, etcétera, pero que no está diseñada ni por clínicos ni está diseñada con un modelo cognitivo detrás, ¿no? Nosotros queríamos también demostrar que, como os decía al principio, no todos los videojuegos, no todos los juegos que están en Internet valen para la reorganización de los procesos cognitivos, en este caso, y más concretamente de los procesos cognitivos que están asociados al TDAH. Después de 3 meses de entrenamiento, 3 días por semana, 15 minutos, se hace una evaluación post, y luego a los 6 meses se hace la misma para estudiar los efectos, ¿no? Digamos que les vamos a enseñar los resultados preliminares de este estudio piloto. Por tanto, el estudio sigue en marcha y digamos que se terminará a finales de este año y se comenzará el estudio pivotal en enero de 2021. Por tanto, les vamos a enseñar los resultados preliminares de una muestra de 14 sujetos contra 15 sujetos, experimental y control. Bueno, estas son las características de la muestra. Sí que estuvieron medicados, varios de esos pacientes recibieron medicación y varios de esos pacientes recibieron tratamientos psicológicos o psicopedagógicos. Lo que se controló es tanto las dosis como la cantidad de sesiones que recibían los pacientes de psicoterapia o de rehabilitación cognitiva o de psicoeducación, ¿de acuerdo? Se controló todas las dosis, todas las intervenciones, para que no se modificasen a lo largo del entrenamiento, ¿vale? ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, lo que hemos encontrado es que con estos resultados preliminares hemos encontrado que hay diferencias estadísticas significativas en el control inhibitorio, es decir, que para este ensayo clínico nosotros hemos utilizado el control inhibitorio medido a través de los errores de comisión del CPTD-3 de Conners, y hemos encontrado que existen diferencias significativas entre el grupo control y el grupo experimental a favor del grupo experimental de uso de nuestro sistema de inteligencia artificial. Ya no solo eso, sino que en medidas secundarias, que son aquellas medidas que también utilizamos, que nos parecen que tienen que ser las que guíen digamos, los estudios y el diseño de los tratamientos, que son las medidas clínicas y las medidas conductuales del día a día de nuestros pacientes. Utilizamos la escala de síntomas de LEDA, que es una versión parecida a la versión de Conners, de síntomas de Conners, y lo que veíamos es que, y lo que hemos estudiado y lo que hemos demostrado es que más del 60% de nuestros pacientes superan el umbral de mejoría clínica. Es decir, que el umbral de mejoría clínica en este cuestionario lo sobrepasan el 60% del grupo experimental versus al grupo control, que
solamente el 20% superan ese umbral de mejoría clínica. Y ya no solo eso, sino que, como decíamos, también nos importa cuál es la conducta en el día a día. No solo los síntomas, que están muy relacionados, por supuesto, con las conductas en el día a día, pero queríamos ver si la función ejecutiva de los pacientes con TDAH, que se ve tan afectada y que tiene tales implicaciones a nivel escolar, a nivel en adultos laboral, pero en población infantil, a nivel escolar y a nivel familiar, a nivel social, queríamos ver cómo impactaba y cómo se generalizaban el tratamiento que nosotros habíamos introducido, el tratamiento de Synchrolab, y cómo se generalizaba eso en el día a día. Y lo que vimos y hemos estudiado es que se genera una reorganización de la función ejecutiva general medida a través del brief de manera significativa en el grupo experimental y no en el grupo control. Aparte de otros procesos cognitivos, como vemos, como el cambio de seta atencional, la mejoría de la working memory y la mejoría de los síntomas conductuales. Pero para nosotros el hecho de que se reorganice a nivel global la función ejecutiva nos parece que es uno de los resultados más prometedores, ¿no?, de este estudio. Hemos pasado del plano conductual, del plano cognitivo, y vamos al plano neurofisiológico. Nosotros, nuestra hipótesis es que aquellas áreas que estaban conectadas o hipoconectadas o digamos, reorganizadas o organizadas de manera deficitaria en el TDAH, basándonos en la literatura, principalmente de Nora Volkoff y Dardo Tomasi, nuestra hipótesis era que el tratamiento con Synchrolab iba a reorganizar esas áreas y reconectarlas para conseguir un sistema más eficaz, como decíamos antes, y cada vez más parecido a lo que se podría llamar en sistemas biológicos un sistema de small world, ¿vale? Bueno, perdón, 10 minutos, ¿no? Bueno, pues sí, muchas gracias. Bueno, en este sentido, lo que hemos estudiado es cómo las áreas posteriores que están afectadas en el TDAH en banda de frecuencia alfa, como esas áreas que están hipoconectadas en esa banda de frecuencia se reconectan y aumenta el pico de frecuencia, la potencia de frecuencia alfa en esas áreas posteriores, en áreas que están muy relacionadas con la Default Mode Network, y nosotros lo hemos correlacionado con el rendimiento en el CPT3 de Conners y hemos encontrado que, como hipotetizábamos, se mejora el rendimiento en control inhibitorio cuando se reorganizan las áreas de la Default Mode Network y, en este caso, se aumenta la banda de frecuencia alfa en áreas posteriores. También hemos estudiado el ratio de frecuencia alfa y hemos encontrado que esas áreas esas áreas posteriores tienen una mayor conectividad, tienen una mayor potencia en esa banda de frecuencia respecto al grupo control. Y por último, hemos estudiado también la conectividad funcional del cerebro, es decir, no solo la banda de frecuencia alfa, que para nosotros y para la patología que nos enfrentamos, para el TDAH, es muy importante. También hemos estudiado cómo se reorganiza a nivel de conectividad funcional las áreas frontales de los pacientes con TDAH después del uso con Synchrolab. Y lo que hemos descubierto y lo que hemos mostrado es que después del uso de Synchrolab se reorganiza el lóbulo frontal de tal manera que se reduce, y esto es importante, se reduce la conectividad funcional de la banda de frecuencia teta. Es decir, que ondas lentas que antes estaban muy presentes en el lóbulo frontal, es decir, que el lóbulo frontal estaba funcionando con ondas lentas en vez de con ondas rápidas, se reorganiza reduciéndose esta conectividad funcional de ondas lentas, y esto tiene una correlación también
con el rendimiento en áreas, con el rendimiento en el control inhibitorio medido a través del CPT3 de Conas. ¿Qué es entonces lo que estamos consiguiendo con esta intervención digital de prescripción médica? Estamos consiguiendo ir desde nuestro punto de vista más allá de los neurotransmisores, atacando cuál es la red de computación básica del cerebro, la unidad básica de computación, como decía Gazzaley, que es la red neuronal, para conseguir tratamientos más personalizados, que estén más dirigidos y más controlados por los profesionales, de tal manera que se retroalimente la información y los datos y conseguir un ciclo más cerrado que nos permita cambiar el paradigma y conseguir ser más proactivos y menos reactivos a la hora de trabajar con nuestros pacientes. Sin más, les doy las gracias por su atención y estoy abierto a todas las preguntas que les surjan. Muchas gracias.